Vani Zambrano se fugó de prisión, en donde cumplía 36 años de prisión por asesinar a su esposa, Mitzi Sánchez. Nuevamente, esta fuga evidencia la vulnerabilidad de las cárceles. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Otra Fuga, pero antes los dejo con la nota del día. Esta es la fotografía más actual que maneja el sistema penitenciario del reo Vani Zambrano, interno que se fugó por la puerta principal del preventivo de hombres de la zona 18. Las primeras investigaciones destacan que Zambrano se fugó vestido de mujer en horas de la tarde de ayer. Se vistió con peluca, se maquilló y colocó una minifalda y tacones. Muy tranquilo se retiró del penal. Ningún guardia le revisó los 2 sellos que colocan a los familiares de los internos. La investigación va marcada sobre la gran cantidad de dinero que el recluso pagó a los guardias del sistema penitenciario que están siendo investigados. La operación designa equipos de búsqueda y rastreo con la intencionalidad de la pronta recaptura de esta persona. Los familiares de Mitzi Sánchez solicitaron al Ministerio de Gobernación la pronta captura. Afirman que Zambrano juró venganza en contra de la familia. Ellos temen por su vida. Yo tuve la oportunidad de hablar tempranito, tipo 7:30 de la mañana con Mariano, que es el hermano de Mitzi. Él él le preocupa sobre todo la seguridad del hijo de Mitzi. La justicia, que no corramos el peligro nosotros de tener a alguien que quiera hacer el mal a Jaime. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Otra Fuga. Usted escuchaba el reporte de Alberto Cardona, cómo este reo, Vani Zambrano, pues sale por la puerta principal del preventivo de la zona 18. Ese es el primer tema de la noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Philip Chicola, Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con este caso que evidencia nuevamente la vulnerabilidad de las cárceles. En este caso, Zambrano, dicen, esto es una investigación preliminar, se fugó vestido de mujer, pudo burlar todos los controles y entonces la investigación se abre porque se piensa hubo cierta cooperación desde dentro de la cárcel. Estuardo, el caos penitenciario le llamas a estas cárceles, sí, ¿no? El sistema, yo le llamo no el sistema, sino el caos penitenciario, precisamente por esto. A esto sumémosle a aquellos narcos que salieron todos con órdenes de libertad legítimas, pero falsas, o sea, ¿cómo decirlo? Eran todos los papeles correctos, pero con la orden que no correspondía, ¿verdad? Aparte de eso, hemos tenido casos también de cómo ingresan pues todas las cuestiones ahí, televisores, refrigeradoras, camas, colchones, edredones, todo lo que entra ahí. Aparte de armas, aparte de celulares, aparte de drogas, todo lo que tenemos, pero creo que esa vulnerabilidad se ve desde el momento que escapa, que presuntamente es a 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Y que se percatan del escape de este reo ya condenado, de este asesino, ahora sí se le puede decir asesino, ese ya no es presunto porque ya fue condenado, y que tienen que darse cuenta hasta el conteo. El conteo en realidad no es una cuestión muy técnica, el conteo es manual. El conteo casi es un conteo de cabezas. Esas cuestiones que son muy sencillas y muy elementales, pero también, como dice el reportaje, cuánto dinero habrá de por medio. Porque esto no es solamente que quiso salir, se disfrazó de lo que se haya disfrazado y se fue, sino que hay pues toda una expectativa de, digamos, a quién sobornar, cuánto sobornar, cómo sobornar, la hora y todo eso. Y ahí no es tan difícil como más que te pagamos solo para que mires para otro lado, ¿verdad? No es ni
apoyar activamente o hacer algo. Ahí es inverso, ahí es dejar de hacer algo. Que yo creo que eso es lo que más debe sorprendernos. Mientras tanto, por el lado del MP, una mora fiscal enorme de muchas personas que están ahí. El mismo PDH ha intervenido en pedir que a un exfiscal le digan ya que 120 días o cuánto lleva ahí, y no le dicen ni por qué está ahí. Que no ha llegado a su primera declaración, y ya mire la cantidad de días que ha pasado. Por el otro lado, también hacinamiento, por el otro lado. Entonces, lo que logra la PNC, lo que logra, digamos, el MP, lo que logra el sistema del OJ después de largos procesos, lo que logran, digamos, toda la cadena de justicia, la defensa público penal, hasta las pruebas de INASIF, lo que logra toda la cadena de justicia. Y muchas veces se termina echando a perder en el sistema penitenciario, que al final es la cenicienta. Y nosotros también como sociedad tenemos que pensar que para nosotros la conclusión es con meterlo a la cárcel, ahí ya nos deshicimos del problema. Y resulta que el problema crece dentro de la cárcel y crece sin la mirada de la ciudadanía, la presión de la ciudadanía. Hay un elemento que no hay que dejar pasar por alto, es la presunta colaboración de agentes del sistema penitenciario. Recordemos el caso de Marisa Lemus, de la patrona, en donde también se investigó a agentes del sistema penitenciario. Hay que, pues, profundizar en los controles que se llevan, porque hablas de un control manual, digamos, totalmente artesanal, de cómo se lleva el control de los reos, pero ¿a quién le conviene que existan ese tipo de controles a los que tienen el negocio de entrada y salida, a los que tienen cosas, el negocio del verdadero control de las cárceles. Correcto. A ver, yo quería empezar diciendo, a mí me gustan las películas y series de escapes de la cárcel. Ahí está Prison Break, ahí está La fuga de Alcatraz, ahí está El escapista. Comparado con el caso guatemalteco, nuestras fugas son bien patéticas. Y al final, a ver, digamos que la fuga más elaborada, el plan de fuga más elaborado que he visto yo en los últimos años es el de Marisa Lemus, alias la patrona. Que ahí hubo, digamos, que todo un esfuerzo por modificar el vehículo y que ya se metió, digamos, que un compartimiento secreto y demás. El resto de fugas, generalmente aquí en Guatemala ocurren en dos momentos. O los presidiarios salen literalmente caminando por la puerta del presidio de la cárcel. ¿Qué es lo que pasó hoy? ¿Qué es lo que pasó hoy? Lo que pasó prácticamente con Marisa Lemus, lo que pasó con los estos que falsificaron las órdenes, el mexicano Llanes, que falsificó la orden de salida. Y el otro momento en donde es muy común las fugas de prisioneros es cuando se les autoriza salir para recibir servicios médicos y logran evadir a sus custodios del sistema penitenciario. ¿Quién nos dice eso? O sea, que sea tan patético el estilo, tan burdo. La forma. Esto es un problema de control y de funcionamiento. Es que no hay de otra. Y ya lo decía un poco Estuardo, miren, los presidios. Honestamente, los presidios aquí en Guatemala, incluso los de máxima seguridad, al final del día son dos puertas con dos candados, con dos policías o dos guardias del sistema penitenciario que tienen la llave de cada candado. Y aparte, digamos que con toda una logística y una infraestructura de control bastante rudimentaria. Por ejemplo, ya Estuardo hablaba de cómo los controles de ingresos y egresos se hacen de forma manual. Por ejemplo, cómo se distingue a quien ingresa como visita versus la población penitenciaria. Les ponen un sello en la mano al visitante. Y luego el visitante, como las cárceles en su mayoría, el interior, están controlados por los mismos presidiarios, los visitantes van y conviven con el reo, es decir, coexisten y caminan. Entonces, por eso es que hay un momento que si no es por el sello, el guardia del sistema penitenciario no tiene cómo hacer la diferencia entre quién es visitante y quién es preso. O sea, no hay, como tampoco no hay uniforme penitenciario, eso también limita la capacidad de separación. Luego, la infraestructura. Es que aquí no hay cámaras de control. ¿Qué es una cámara de control? Por ejemplo, en las cárceles modernas,
Generalmente existen 3, 4 puertas separadas con controles electrónicos, controles biométricos, y que se necesitan varias autorizaciones al unísono para abrir y cerrar las puertas. Aquí no, aquí es una puerta con un candado. Entonces, ¿qué pasa? Sobornar al policía de la puerta con el candado es relativamente fácil. O lo que pasó hoy con el señor Zambrano, que se disfraza de mujer y pasa como visitante del penal, y como, a ver, sí, es una cárcel de hombres, y es una mujer, pues sí, es mujer, que salga. Y nadie se tomó el tiempo ni de verificar si tenía el sello, lo cual de entrada es bien rudimentario, y no hay otros mecanismos de controles, que ahí es donde se ve cómo el pecado original del sistema penitenciario guatemalteco es un problema de infraestructura. Nuestras cárceles, de verdad, parecen corralitos de granja. O sea, y honestamente yo creo que más presidiarios no se escapan solo porque van a encontrar el paraíso adentro de las prisiones. Porque la cárcel le da la infraestructura que ellos necesitan. Porque en términos de control, y bueno, porque aparte también, obviamente vivir como fugado o como prófugo de la justicia no es así de fácil. Pero, a ver, lo que nos dice esto es que la infraestructura penitenciaria es tan rudimentaria en Guatemala que no hay ni siquiera la capacidad de ejercer un control efectivo de quién está dentro, quién llega a visitarlo, de cómo evitar que haya, por ejemplo, discrecionalidad de los guardias en cuándo abrir y en cuándo cerrar las puertas. Los controles son manuales, son personales, es decir, hay tantos espacios de potenciales falencias en toda la cadena de custodia, que por eso les digo, la cantidad de fugas que se dan en el sistema es muy relevante. Lo que pasa es que le ponemos atención a las del tipo Maritza Lemus, tipo Bani Zambrano, porque son personajes que han sido noticia en algún momento. Pero ¿cuántas veces no escuchamos de pandilleros que se fugan y nadie le pone atención? O de personas que se fugan estando detenidas en un hospital y nadie le pone atención. O sea, esto es un problema mayúsculo. Acuérdate que en el sector 11, por ejemplo, el de los mareros, ni entran a contar. Ahí confían en el conteo que realizan los reos. El marero llega y cuenta, bueno, hay 35, y le va a decir que hay 35. Nadie sabe con certeza si hay 20, si hay 40, si hay 30. Nadie sabe con certeza en realidad cuántos hay. Y eso se ha descubierto porque muchos de los que presuntamente están en la cárcel los agarran en la calle. Aquí hay un elemento también que hay que considerar, y es la familia que denunció a Bani Zambrano manifestó su preocupación de que esta persona esté ahora en libertad por el peligro que esto puede pues significar a la familia que denunció ese delito, ese hecho sangriento. Imagínate lo que hizo. Y la razón por la cual está ahí, por la cual fue encontrado culpable de asesinato. La razón fue que mató a su esposa. E intentó... Y luego intentó cobrar el seguro. Simuló un delito y luego intentó cobrar el seguro. Ya ahí te dice muchísimo digamos sus límites, ¿verdad? Están trastocados. Y obviamente quien no, en esta sociopatía, el que no permite que logre sus objetivos es un obstáculo y hay que quitarlo literalmente de cualquier forma. Y entonces ahí es lógico, es natural que la familia de la ex esposa, ¿verdad?, asesinada ahora pues tenga temor y tenga terror. ¿Y qué van a hacer las autoridades en este caso? Primero lo que tienen que hacer es encontrarlo, ¿verdad? Volverlo a traer. Y yo creo que sí lo pueden encontrar, ¿verdad? Porque si encontraron como a la patrona, a Maritza, creo que lo van a encontrar. Pero otra vez, dice mucho de las salidas y también qué es lo que sale y también qué es lo que entra a presidios. En todos los reportajes que se han hecho de aquí, de lo que entra, y eso contado por los vecinos de los presidios, porque ellos están todo el día y miran lo que entra, ya no son cosas pequeñitas las que entran también cosas muy grandes. Yo creo que por eso es que hay que entrarle al tema de la investigación de redes de corrupción adentro del sistema penitenciario. Es que no es que se les pase, y el sistema no es que no se den cuenta. Pero mira, la pregunta es el problema, ¿el sistema penitenciario cuánto gana? Es que el problema se podría minimizar. ¿Qué tan preparado está? A ver, con buena infraestructura. Es que al fin, lo que pasa es que aquí tenemos... Pero no es suficiente, Filipe. No, pero es que aquí tenemos la sumatoria de dos males. Y tenés gente mal preparada, la infraestructura no te va a servir de mucho. Pero es que
una puede compensar a la otra. Por ejemplo, si tenemos mala infraestructura, pero tuviéramos un sistema de guardia penitenciaria fuerte, robusto, institucionalizado, bien formado, con los guardias bien pagados y demás, el recurso humano compensa, digamos, que las falencias en infraestructura, o viceversa. Si tenemos un sistema muy proclive a nivel humano a la corrupción, o un sistema de guardia penitenciaria muy proclive a la corrupción, eso se puede compensar o se puede mitigar con muy buena infraestructura. El problema es que aquí tenemos los dos males coexistiendo al mismo tiempo. Tenemos infraestructura muy rudimentaria con una guardia penitenciaria proclive a la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Como mi infraestructura es débil, muchos de los procesos recaen en personas mal formadas, mal pagadas, proclives a la corrupción. Si muchos de esos procesos fueran estructurales, dependiendo más de infraestructura, de tecnología, se podría mitigar. Por ejemplo, si el control de apertura y cierre de las puertas fuera electrónico, claro. Si aparte se requirieran, por ejemplo, varios controles cruzados para abrir y cerrar puertas, si hubieran mecanismos para separar mejor a la población penitenciaria de los visitantes, si hubieran mecanismos para identificar, por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, algún tipo de obligatoriedad en cuanto al corte de cabello, etcétera, etcétera, que es lo que ocurre en las prisiones modernas. Cuando existen esos mecanismos de infraestructura, se disminuye el riesgo de tener una guardia penitenciaria proclive a corrupción. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, otra fuga. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, otra fuga. Ya hablábamos en el bloque anterior de cómo compensar las debilidades del sistema penitenciario. Hay que apostarle a la infraestructura, a la formación de los guardias de los centros carcelarios. Desgraciadamente en Guatemala dos son aspectos débiles en este momento, y por ello vemos fugas de este tipo como la del reo Bani Zambrano. ¿Hay que apostarle primero al guardia del sistema penitenciario o a esta infraestructura? Para los dos hay que destinar recursos, algo que en la opinión pública es muy difícil e impopular defenderlo, porque nadie quiere apostarle al sistema penitenciario. Es muy impopular porque siempre viene aquel argumento de: con ese dinero mejor hagamos escuelas, hagamos hospitales, y hagamos esto y hagamos lo otro. Este argumento siempre lo van a presentar. Pero nos guste o no nos guste, parte de vivir en la polis, parte de vivir en las ciudades, precisamente que quienes no respetan las reglas generales, quienes no respetan la vida, la propiedad y la libertad, precisamente hay un sistema de derecho que es el que tiene el monopolio de la violencia. No somos nosotros hemos cedido nuestra violencia a ese monopolio que llamamos Estado, y entonces tiene la fuerza para sacarlo y meterlo en un lugar aparte donde no nos moleste. Tendría que estar ahí libre. Para principiar, en el caso de este señor, de Bani, mira, él estaba cumpliendo una sentencia de porque ya no está ahí, una sentencia de 36 años, en una cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel? ¿Centro qué? En una cárcel preventiva. Ajá. Principiemos por eso, principiemos por la cantidad de gente que está, y eso es por hacinamiento, cumpliendo sentencia, terminando sentencia en un centro preventivo. Este centro sería, digamos, muy momentáneo en la lógica de lo preventivo, muy temporal, digamos, mientras va en la declaración, juez ordena, se llevan ahí, y luego hay cárceles para cumplimiento de sentencia. Y mira cuántos hay cumpliendo sentencia en el preventivo. Y segundo, yo en lo particular le apostaría primero a las personas, aún antes que a la infraestructura, por una razón sencilla. Las personas, ¿verdad? Aquí, y va a tener que hacer un cambio. Yo creo que si va a que cambiar la Guardia de Presidios completamente, vamos a tener que hacerlo, porque mucho de lo que está ya no se puede arreglar. De hecho, va a salir más caro intentar parchar lo que se tiene. Las mañas ya se aprendieron, ya se saben los cómo, ya se saben los recovecos y las ratoneras del sistema, que esto ya lo saben. Entonces hay que cambiar, y hay que cambiarlo todo, pero hay que apostar por las personas. Una vez esté mejorado eso,
Y entonces ahí va a tener un razonamiento mejor para tener entonces una infraestructura que responda a eso. Si pudiéramos hacer las cosas al mismo tiempo, nítido. Pero los recursos son escasos, los recursos son limitados. Entonces sí tenemos que entrarle a algo fundamental y es en este momento. Porque ahorita es Bani, ¿quién será mañana? Y eso es de lo que no nos enteramos y de los que no nos enteramos. Los que en la noche en el conteo no estaban ya hoy. Los que, como decía Philip, cuando salen a una revisión médica. Yo por eso creo, miren, para mí la premisa básica es que el pecado originario es las debilidades de infraestructura y los problemas de infraestructura se resolverían con inversión en cárceles. O sea, yo creo que de ahí es donde parte el resto de problemas. Pero también hay un elemento más que es importante considerar y que creo que tiene que ver con la responsabilidad o de deducción de responsabilidades por eventos como este. Porque generalmente, ¿qué ocurre? Generalmente lo que ocurre es que si mucho hay algún tipo de sanción administrativa y esa sanción administrativa, por lo menos en los casos que yo he investigado, termina en el alcaide de cada presidio. O sea, cuando hay una fuga, a quien le terminan emitiendo una sanción administrativa que puede ir, generalmente es una suspensión sin goce de sueldo, en otras ocasiones hay una remoción o una sustitución y a los guardias responsables, hasta ahí. A veces, cuando hay una investigación, por ejemplo, de posibles actos delictivos, el Ministerio Público acusa a los guardias del sistema penitenciario por evasión culposa, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo con el caso de la patrona, que hay creo que 2 guardias penitenciarias que están siendo procesadas y que fueron condenadas por evasión culposa. Y 2 salieron libres. 2 salieron libres. 2 salieron libres. También hay que... No encontraron evidencia suficiente para ligarlas y salieron libres. Eso fue hoy, ¿verdad? Y por ejemplo, digamos que esa salida a veces es lo que también ocurre cuando la fuga se da en los hospitales. Que si mucho hay una sanción administrativa, un despido o algún tipo de suspensión contra el guardia y en algunos casos el Ministerio Público acusa de evasión culposa. Pero yo no veo que la cadena de responsabilidad siga subiendo. Vaya más allá. Y eso es un problema, porque, a ver, si ya dijimos que esto de las fugas es un problema recurrente en los países funcionales, digamos que una fuga supone, digamos que una investigación interna, supone una deducción de responsabilidades administrativas, supone la adopción de una serie de medidas para evitar que eso vuelva a ocurrir. Pero si resulta que hay 2, 3, 5, 10, 20 fugas, hay un momento en donde lo menos que pasa es que empiezan a rodar cabezas y cabezas de funcionarios. Pero aquí vemos que la justificación muchas veces es la precariedad del sistema penitenciario. Me dicen, yo no puedo hacer más, no puedo tener más controles, falta presupuesto, falta personal adecuado. Entonces también esa es la excusa que las, por ejemplo, las autoridades aquí en este espacio, tienen en este momento. Que durante mucho tiempo le llevamos, digamos que un seguimiento a casos de conflictos en el sistema penitenciario. Y a un funcionario al que realmente lo fiscalizábamos y en varias ocasiones pedimos su cabeza, era Nicolás García. Porque también en tiempo de Nicolás García sobraron las fugas, había conflictos, se negociaba con los pandilleros y demás. Y no pasaba nada. O sea, tuvo que venirse una sucesión de eventos muy marcados para que eventualmente lo destituyeran. Pero siguió igual la cosa, Filipe. O sea, no es que quitar a Nicolás sea un cambio así también sustancial. No lo es. O sea, va más allá de que cambies la autoridad y cambies la cabeza. Y yo por eso, yo creo que hay que cambiar, ahí sí hay que cambiarlo todo y hacerlo rápido. Creo que cambiar la mentalidad de cómo vemos el sistema penitenciario. Pero eso ya aprendieron vos, esos que están ya aprendieron. Claro. Pero luego también, miren, también es que es donde viene la responsabilidad por errores recurrentes. Porque, a ver, no puede seguir pasando lo mismo sin que haya un culpable o un responsable. Pero luego también vemos que ese problema ocurre transversalmente en todo el Estado. Correcto. Hace 2-3 días estábamos hablando de la pérdida de los fusiles del Comando Antisecuestros. Que yo sepa, al día de hoy no hay sanciones ni responsabilidades políticas. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, estaba leyendo el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
Y digamos que uno de los reparos es que se habían perdido 14 patrullas de gobernación. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están ¿Dónde esas están 14 patrullas? Entonces, sistemáticamente vemos que en el Estado no hay responsabilidades. Dejen las administrativas o las penales. La responsabilidad política. ¿Qué quiere decir la responsabilidad política? Mire, si usted es director del sistema penitenciario o viceministro de seguridad o ministro de gobernación y en su gestión se le han fugado 20 reos, mano, pues, no puede seguir. En los países funcionales se ruedan se caen cabezas, los apoyos para ese funcionario. Olvídate de los 20. Uno. En los países. Te digo, uno. En Guatemala se entiende la responsabilidad política. Tenemos el ejemplo del ministro de Ambiente. No, que ahí sigue sentado. Exacto, es que aquí por eso les digo, una cosa es la investigación interna y las responsabilidades administrativas que se deduzcan. Otra cosa es la investigación que encamina el Ministerio Público por responsabilidades penales. Pero el concepto de la responsabilidad política es decir, miren, si yo estoy sentado en un cargo público y sistemáticamente hay fallos en mi gestión, siempre puede pasar. 2, bueno, las precariedades. Pero cuando yo son 3, 5, 10, 20, señores, aquí algo no está funcionando. Preparado para la gestión. Yo nunca he visto que ese concepto de la deducción de responsabilidades políticas pasa en nuestro país. Y eso es algo que si no empieza a cambiar, lo que pasa es que se adopta una cultura de permisibilidad, y la cultura de permisibilidad es, ay, mire, sí, perdón, yo estoy haciendo lo que puedo, pero fíjese que la cárcel... Y lo que dicen cuando hay señalamientos de ese tipo, que es una cacería de brujas, que tiene tintes políticos, para la responsabilidad política esos señalamientos son válidos, esa fiscalización es válida. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF, otra fuga. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, otra fuga. Pasemos al segundo tema que vamos a discutir, y es lo que, decidió la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados otorgaron un amparo provisional por aquel tema del embajador de Suecia, el señor Anders Kompass, y dicen que tiene que ser el propio presidente Morales el que reconduzca esa situación con el Reino de Suecia. Escuchemos las declaraciones del portavoz de la CC. Esta Corte estima que, en aplicación a los principios, reglas y prácticas internacionales que rigen las relaciones entre los Estados, los funcionarios denunciados pudieron encaminar su proceder a encontrar una solución amigable, con el fin supremo de alcanzar la realización del bien común de los habitantes de Guatemala mediante el debido mantenimiento de relaciones internacionales con el Reino de Suecia, pues de lo contrario se pueden colocar en riesgo las relaciones de política internacional del Estado de Guatemala. En ese sentido, se otorga la protección interina solicitada a efecto que sea el presidente de la República quien en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas reconduzcan conforme a los principios del derecho internacional y las prácticas enunciadas las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en cuanto a la solicitud de retiro del embajador Anders Kompass. Los magistrados que votaron a favor de la resolución fueron el magistrado Bonerge Amílcar Mejía Orellana, la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar y el magistrado José Francisco de Mata Vela. La magistrada presidenta Dina Josefina Ochoa Escrivá emitió un voto razonado disidente y el magistrado Neftalí Aldana Herrera solamente un voto disidente. Primero, la base del disenso de la magistrada Ochoa se encuentra en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que facultaban al Estado para llevar a cabo el procedimiento que fue objetado vía el amparo. Como segundo punto, la magistrada se acopió a la vasta jurisprudencia que hay en cuanto a que no es posible someter al control de constitucionalidad actos que corresponden a la vía diplomática. Bueno, esto es parte de la conferencia de prensa que se dio en la sede de la Corte de Constitucionalidad. Era el portavoz de la CC dando a conocer esta decisión, el amparo provisional. Y bueno, el árbitro pitó
nuevamente. árbitro pitó. Y antes de entrar en la discusión, vamos un poco con el contexto de la situación del embajador Anders Kompas. Recordemos que ya la embajadora de Venezuela ya se fue. Sí, a ver, Elena Salcedo ya se fue. A ver, yo siempre recalco en este tipo de casos que se puede leer desde dos perspectivas. La perspectiva jurídica y la perspectiva política. Yo como soy politólogo de formación y no me creo la tesis que él señala de que la norma es la máxima expresión de las relaciones sociales, sino que yo creo que las normas surgen y se interpretan en función a procesos políticos. Yo por eso sostengo una tesis y llevo años sosteniéndola, y es que la Corte de Constitucionalidad, más que ser un tribunal de justicia constitucional, es un árbitro político de última instancia. Es cierto, no es lo que dice la Constitución, no, pero en el funcionamiento así es. Y la Corte de Constitucionalidad del 93 a la fecha ha jugado ese rol. ¿Por qué el 93? Porque cuando Jorge Serrano comete el autogolpe y dicta las normas temporales de gobierno, la Corte de Constitucionalidad de oficio, sin que nadie presentara un recurso, declara inconstitucional el actuado del presidente. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, señores. Y del 93 para acá, aquí podemos hacer una lista de resoluciones polémicas de la Corte. En donde todo terminaba en la CC. Todo termina en la CC, si inscribe o no inscribe a Ríos Montt, si inscribe o no inscribe a Sandra Torres, si inscribe o no inscribe a Harold Caballeros, si los funcionarios con procesos de antejuicio pueden ser inscritos como candidatos o no, anular la sentencia de genocidio, repetir la elección de fiscal general en el 2010, marcar los tiempos de los procesos en el 2015, anular la declaratoria non grato de Iván Velázquez, anular los decretos del Congreso de la República de reformas al Código Penal. Miren, podríamos hacer una lista de, por lo menos, de momentos. Yo lo he hecho en Escuela de Gobierno y creo que son 123 resoluciones que se podrían catalogar como resoluciones de interés político relevante. Ahí entran los casos de las minas, el tema, por ejemplo, de explotación de recursos naturales. Miren, o sea, la Corte en este sistema, su rol es que es quien termina pitando el penal para un lado o para el otro. O sea, el 50% va a estar en desacuerdo siempre. Correcto, y así ha sido siempre. Lo que pasa es que últimamente pareciera que la frecuencia con la que está pitando resoluciones más polémicas es más frecuente. Y entonces, a ver, digamos que hay una línea interpretativa que dice que la Corte se está abusando en sus funciones. No, yo creo que eso es como la fiebre. La fiebre no es una enfermedad en sí misma. La fiebre es un síntoma de algo más grave. Algo que está pasando. Yo creo que la razón por la que estamos viendo a la Corte tomar tantas decisiones polémicas es porque es un indicador del grado de conflicto político que tenemos hoy en nuestro país. Por ejemplo, hay muchos temas que en el Congreso de la República se pudiesen solucionar. Exacto. Pero que los diputados no encuentran ese espacio y todo se ha enviado a la CC como una instancia que no solo termina pitando, sino hasta legislando. Y luego que nunca en la historia... Que no es su función. Y luego nunca en la historia del país ¿Legislar es función de la CC? Pero, a ver, pero por eso digo, digamos que hay una serie de temas en donde en ausencia de regulación la Corte dice, pues yo resuelvo y lleno ese vacío. Pero aparte también estamos viviendo un proceso nunca antes visto en la historia de este país, que es un conflicto entre actores estatales. O sea, tenemos un enfrentamiento muy marcado entre el Ejecutivo y el Congreso de un lado de la película y digamos que los órganos de control, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, y hay un conflicto. Y entonces, en ausencia de mecanismos de controles institucionales para resolver el conflicto, alguien tiene que ser el árbitro de última instancia que dice, va, ya, usted tiene razón, usted no, en esto usted cae. ¿Y esa es la CC? Y eso es lo que hace la CC. Entonces, el hecho de que estemos viendo tanta frecuencia de resoluciones polémicas de la Corte, para mí es un indicador del grado de conflicto político que tenemos aquí. Es como la fiebre. Es mala, pero no es la enfermedad en sí misma. Es un síntoma de algo peor. El contexto de este caso, básicamente, en enero pasado, o diciembre creo que fue, Anders Kompas, embajador de Suecia, en un anuncio de un donativo a la CICIG, hace un comentario que se interpreta como que él hubiera dicho que la sociedad guatemalteca era corrupta. Y eso fue lo que polemizó. Pero para temas del caso concreto y para analizar la sentencia. A raíz de eso, la Cancillería guatemalteca envía una nota a la Cancillería del Reino de Suecia y pide o emite una formal protesta, que es decir, miren, no estamos de acuerdo con esa declaratoria. La Cancillería sueca responde a Guatemala diciendo, mire, sí, disculpe, se malinterpretó,
Entonces vamos a publicar el discurso textual para que se pueda ver realmente lo que se quiso decir. Y aparte hemos instruido al embajador Compas de que tenga más cuidado, etcétera, etcétera. Y aparte entonces viene la Cancillería sueca y dice: Estado de Guatemala, ¿qué les parece si suscribimos un memorándum de entendimiento para ver cómo resolvemos esta situación de forma amigable? Eso es en enero. De enero a mayo, Guatemala no contesta. Y en mayo, el 2 de mayo, Guatemala le responde, el 9 de mayo, perdón, Guatemala le responde diciendo: mire, sigo estando molesto por la declaratoria del embajador Compas, por ende, le quisiera pedir amablemente que lo retire. Y entonces, a ver, lo que se objeta en el amparo era la decisión de pedir el retiro del embajador. ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte, amparada en ese intercambio de notas, dice: mire, lo cual, a ver, desde una perspectiva jurídica creo que sí está un poco estirado. Está diciendo: mire, Suecia lo invitó a que lo platicaran, lo o dialogaran, a que lo negociaran, firmaran un acuerdo de entendimiento para resolver esto. Y usted le respondió pidiéndole la salida del embajador. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Y aquí no maten al mensajero, le estoy contando lo que dice la resolución. La Corte dice: mire, el Estado de Guatemala debe regir sus relaciones internacionales de acuerdo al principio de amistad, buena fe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando existía la posibilidad de someter a negociación o a discusión este conflicto con el embajador, se debe haber optado por esa ruta y no por la solicitud de cambio. Como les digo, a mí jurídicamente me parece estirado. Yo sí, o sea, y porque sí creo que, por ejemplo, a ver, jurídicamente yo hubiera visto la salida por otro lado, y es que la figura de pedir el retiro de un embajador no existe. Eso es el beneplácito, es, ¿no? Aquí una de dos. O no se le da el beneplácito cuando viene, o se le declara non grato. Pero digamos que no hay como, cuando nos vamos a la Convención de Viena, no hay como una figura intermedia, que es decir, o no lo acepto o lo saco. Políticamente pareciera que el Ejecutivo no quería usar nuevamente la figura del non grato por la referencia que se tiene. Por eso digo, si me hubieran preguntado a mí, yo hubiese pensado que ahí ese era un argumento que cuestionar en materia jurídica. Pero la Corte se va por un argumento que a mí me parece bastante sorpresivo, de decir: váyase por la línea amistosa. Estuardo, hay un voto disidente de la presidenta magistrada, en donde ella lo que dice es: bueno, las reglas de la diplomacia allí están, y el presidente tiene la facultad, pues, de hacer, o el organismo ejecutivo de hacer y solicitar esto. ¿Qué está pasando con la CC con el famoso 3-2? Porque vemos esta votación que se ha repetido en muchas de estas decisiones controversiales y polémicas, el 3-2. 3 a favor, 2 en contra. Uno en contra simple, un disidente simple y un disidente razonado, que es el de la magistrada presidenta de la Corte. Digamos, cuando uno lee todos los tweets y desde que surgió hoy a las 8:15 que dieron la conferencia 8:15, 8:20, la conferencia de prensa en la CC, uno se percata y se comprueba lo que estabas diciendo de los niveles de polarización, ¿verdad? O sea, se ve la fiebre, ¿verdad? La fiebre es desde qué bueno, le dieron un suchipotazo al presidente, era hasta esta Corte es una tal por cual les vendía que fumó para tomar esa decisión. ¿La fumó verde o la fumó? Entonces hay posiciones bien encontradas con relación a esto. Primer punto, ya lo explicabas vos, todo lo llevamos a la CC. Y entonces, si no quisiéramos que la CC termine legislando, ¿cómo hacerle? Porque todo al final lo terminamos en la CC. La CC, al final la Corte Suprema no es suprema porque siempre también termina esta es la Corte celestial. CC. Entonces, si hay suprema, quiere decir que esta es la celestial, ¿verdad? Y los casos que terminan siendo al final políticos, ¿verdad? Y entonces regresamos a la pregunta que es lo que entendí yo que dice el voto disidente, que todavía creo que lo estaban pasando hace unos minutos. Lo estaban distribuyendo hace unos minutos. Básicamente en el segundo punto creo que es el interesante, y es que si esas notas de entendimiento, precisamente lo que estabas explicando, que nos intercambiamos las notas, están sujetas a materia de amparo constitucional. Eso es lo que estaba preguntando, y para mí la pregunta es válida. Porque ahí la pregunta es, más allá de este caso, es ¿qué realmente está sujeto a una Corte de Constitucionalidad? ¿Todo?
Va a llegar el divorcio o mi divorcio lo puedo llevar a la CC. Lo que la coyuntura está Sí, se llevan. No, yo sé, pero la cantidad de casos Pero de es familias mi punto. Es eso que es mi evidencia punto. que hasta ese tipo de casos llegan a la CC. Digamos que la parte civil va para... O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, nosotros mismos nos estamos recetando una supra, hiper, recontra, mega corte y después nos quejamos de las decisiones. Imaginen cómo va a ser... Después nos ¿cómo quejamos va de a las ser decisiones. las presiones para integrar la próxima corte, la próxima CC? Teniendo este panorama. Vamos a ver, una pausa y regresamos con Estuardo. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, otra fuga. Estamos en el segundo tema de debate, es lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Y luego de que, bueno, se habla acá de que es el árbitro de última instancia, ¿cómo va a estar la integración de la próxima CC? Teniendo en cuenta que le hemos dado este protagonismo a los magistrados y que básicamente están resolviendo todo en el minuto 90. Es que Eso va a ser. Solo quiero agradecer al vocero de la CC, Santiago. Gracias, ahorita nos envió el voto razonado el voto disidente razonado de la magistrada presidenta. O sea, hay que entrarle. Pero a mí el punto que más me llamó la atención era lo que ella explica en eso. También hay otro punto por lo que estaba viendo de la declaración de non grato, que digamos porque ese sería el otro camino. Quiero verlo desde el punto de vista también del mismo presidente. Aquí se brincaron totalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores porque sí, aquí en la resolución, y eso sí está desde temprano, desde hoy a las 8 por la noche, que todo ahora va hacia el presidente y que sea el presidente quien en funciones de canciller, así es como lo entiendo yo, sea el que tome entonces la política, aunque él la tiene como jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Siendo el presidente, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta una política exterior que tendría que... pero ahora le están diciendo a él que tendría que buscar el camino de la conciliación, de la amistad, de las buenas relaciones y todo eso. Y una pregunta que no hemos hecho, que a mí todavía me parece más curioso, ¿y esto se aplica también a la de Venezuela o no se aplica a la de Venezuela? No, porque técnicamente el amparo solo pidió la protección para el embajador de Venezuela. ¡Qué injusticia! Porque los dos estaban bajo el mismo caso. La embajadora de Venezuela nadie se acordó. Ella apagó sus chivas y se fue. Imagínate que iban a decirle a aquella persona que pusiera un amparo en contra de la salida de la embajadora de Venezuela, que se reunió con Codeca. Pero digamos, no sería entonces la misma lógica de jurisprudencia, si querés, aunque esto no... Pudiese aplicar. Pero tendría que salir el valiente a decir, bueno, voy a presentar un amparo. Se fue, ¿verdad? Sí, ya se fue. Ya se fue. Pero mi pregunta es también porque aquí eran dos casos. Aquí no solo es el de... no es Compas, aquí está... Porque a la embajadora de Venezuela tampoco la declaran non grata, sino que hacen este gallo-gallina de la solicitud de cambio. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué pregunto la de Venezuela? Porque quiere decir que entonces, en términos generales, la estrategia que utilizó el ministerio, que estabas explicando vos, Filip, sí funcionó para la venezolana, pero no funciona cuando es el mismo caso para Compas. Lo que pasa es que como nadie recurrió la actuación en contra de la embajadora venezolana, digamos que la corte nunca la pusieron a... Ahora, no le presentaron eso. Ahora, habría que preguntar también, habría que investigar si en ese caso también existió una protesta por parte del gobierno guatemalteco al gobierno bolivariano de Venezuela y si este gobierno venezolano también hizo un llamado para, digamos, solucionar este conflicto, porque digamos ese es el contexto que tiene el caso sueco. Correcto. Yo creo que nadie dijo nada de eso y que no sé si se realizó esa protesta de parte del gobierno guatemalteco al gobierno venezolano de la actuación que estaba teniendo la embajadora venezolana con las reuniones con Codeca. Habrá que ver. Bueno, obviamente ese caso ya murió. Pues, ese caso murió porque ya se fue. Por ejemplo, yo no tenía conocimiento del intercambio de notas.
Es hasta leer hoy la resolución. Que ahí se sabe que ahí ya había... se sabe que hubo un intercambio de notas, que que primero había... Guatemala protestó, que Suecia respondió, y que toda la corte dice, o los 3-2, los 3 que votaron a favor de la resolución dicen, miren, esto lo debió haber seguido por la vía amigable. Ahora se entiende cuando la canciller Jovel dice, esto ya lo habíamos hablado con la Cancillería sueca. Y también ahora entendemos cómo... Hablado significa nos habíamos sí, este cruce de las cartas. Notas, que es lo que dice la presidenta, que si digamos, el cuestionamiento es si ese intercambio de notas está sujeto a... Ahí es donde, miren, ahí es donde, yo sí creo que realmente este fue un desgaste innecesario para el presidente, pero también yo sí pienso, y la jurisprudencia es muy clara, otra vez, si lo analizamos desde una perspectiva jurídica, la jurisprudencia sí es bien clara que los actos en materia de política exterior y sobre todo, digamos que la comunicación diplomática no está sujeta a control constitucional, en este caso concreto. Pero otra vez, por eso les digo, digamos que la interpretación exclusivamente jurídica de esto se nos queda corta. Hay que entender en su contexto más amplio lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es que la Corte literalmente está jugando o está sirviendo el rol, porque eso sí lo ha hecho siempre, de árbitro en un partido muy golpeado. O sea, este es un partido en donde aquí se han agarrado a pelear los dos equipos y digamos que los dos se están metiendo zancadilla, y entonces la Corte es la que está marcando los tiempos del partido. Tiempos que se marcan en gran medida por el balance de fuerzas que hay dentro de la Corte. Pero mira, digamos en la explicación que da la magistrada presidenta es interesante, que lo que solicitan es realmente que la Corte detenga al presidente o le prohíba declarar non grato al embajador. Porque existe un proceso de... porque eso es lo que dice. La amenaza, negociar. Digamos, el amparo dice que existe la amenaza expresa de declaración de non grato del embajador Anders Kompas, según declaraciones vertidas por el viceministro de Relaciones Exteriores encargado del despacho. O sea, el temor que tenía aquí los ponentes es que declararan non grato, y entonces como una alternativa. Entonces fueron a decirle a la Corte, mire, por favor, prohíba al presidente o dele una orden al presidente o vacúnelo, pues, o haga algo para que no declare non grato a este señor, ¿verdad? Ese era el espíritu de la decisión al final. Sabiendo, a ver, yo digo que cuando uno juega un partido tiene que saber quién es su oponente, conociendo cómo está el escenario en estos momentos. Cuando hablabas lo que fue un desgaste para la Cancillería, esta solicitud de cambio, ellos no sabían que esto iba a llegar a la CC. Es que yo creo que allí no. hay un 3-2. Yo creo que probablemente no vieron en el mapa que este era un caso, porque otra vez, la jurisprudencia, si yo voy y la reviso, la jurisprudencia sí me dice que las comunicaciones diplomáticas no están sujetas a la protección de amparo. Entonces cualquiera dijo, no, pues nadie va a poder recurrirlo. Pero resultó que sí, pero es que ahí es donde les digo, se queda corto el análisis jurídico y hay que entender el ámbito más grande de lo que está pasando aquí. Y aquí la fiebre, el hecho de que la Corte esté emitiendo tanta resolución polémica, es para mí un indicador de un mal mayor, y ese mal mayor es el grado de conflicto institucional que tenemos. Y lo que pasa es que otra vez, y por eso es la analogía del árbitro y el partido de fútbol. A ver, cuando yo tengo a los dos partidos, los ánimos caldeados, metiéndose zancadilla, codazos y demás, hay dos formas que eso se resuelva. Que el árbitro empiece a marcar los tiempos del juego, y probablemente ese árbitro no va a quedar bien con nadie. O número dos, que haya un esfuerzo de parte de los dos directores técnicos de ambos equipos para bajar la intensidad a los ánimos caldeados. Y eso es lo que no está pasando aquí en Guatemala. O sea, y digamos que eso es un mal macroinstitucional. O sea, dejemos que esto sea una dinámica de los últimos 6-8 meses. Esto es un mal que tiene por lo menos una década de estar ocurriendo. Que en ausencia de una capacidad sistémica de generar marcos institucionales, políticas y regulaciones que resuelvan y permitan dirimir los conflictos interinstitucionales, a quien le tiramos toda la pelotita es a la Corte de Constitucionalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es un mal que no solo ocurre aquí en Guatemala, hay toda una doctrina en materia de los tribunales europeos
de lo que se conoce como las sentencias nomogenéticas de aplicaciones pretorianas, que básicamente es lo que hace la Corte de Constitucionalidad aquí en Guatemala. Y eso nos lleva al otro tema que bueno, se nos queda en el tintero por la doctrina nomogenética de aplicación pretoriana. La Corte de Constitucionalidad en el caso que es la CC diciendo, miren, como el Congreso no ha emitido ninguna regulación sobre el 169, en ausencia de regulación, yo, Corte, voy a decir qué es lo que hay que hacer. Y esa es una doctrina, a ver, aquí todo el mundo le echó palo de un lado y del otro a lo que dijo esa Corte. Pero bueno, vámonos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esa doctrina ya tiene 10 años de estar ahí. Repetirla otra vez porque... La doctrina de las sentencias nomogenéticas de aplicaciones pretorianas, que básicamente, a ver, en términos resumidos, es la Corte diciendo, mire, en ausencia de regulación y ante el conflicto institucional que ese caso plantea, yo me abrogo la función de decir qué hacer. Sí, no de regular, pero eso sino de qué hacer. Se concatena con una teoría política, la teoría del pretorianismo. La teoría del pretorianismo decía que en el siglo XX los ejércitos intervenían en política porque jugaban el rol de árbitro de última instancia del sistema. Esa teoría cambia a finales de los 90. A finales de los 90, el mal sigue estando ahí, que es un sistema institucional ¿Quién es nuestro guardia pretoriano? De resolver los conflictos. Lo que cambia es el árbitro. Pasamos de que el árbitro fuera el ejército a que sea la Corte, y por eso yo les menciono la fecha del 93, que una Corte resuelva sin un recurso. Ahí ese es, digamos que el momento simbólico que le dijimos, Corte, aquí te encargo que hacia futuro vos resolver los conflictos, y siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que esto es como el árbitro. Cuando el árbitro pita los penales a favor del Real Madrid, yo lo aplaudo. Cuando pita los penales a favor del Barcelona, yo lo vilipendio. ¿Por qué? Porque yo le voy al Real Madrid, o viceversa. Continúa la fiebre y no se sana el paciente. Vamos a cerrar con un tuit que posteó el secretario privado del presidente Jimmy Morales, y dice: si le damos a las Cortes el derecho a hacer leyes, los ciudadanos pierden su representación. Las Cortes deben respetar el centro de nuestra democracia, que es la representación ciudadana. Al parecer van a seguir dándose de un lado y de otro, porque nadie está contento con lo que decide. Lo que está diciendo. Así es, la guerra sigue. Hemos terminado este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip. A ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.